porque vamos a hablar de la firma de Lázaro Báez. Sí, la ex firma de Lázaro Báez. Esto es lo que quedó de Austral Construcciones. La empresa que fue favorecida con esas 51 licitaciones viales de forma irregular que derivó en la condena por corrupción contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Esto se encontró el gobierno de Santa Cruz hace 20 días cuando tomó posesión de la sede principal de Austral Construcciones porque fue remate en el marco de la quiebra de la empresa y el remate se presentó el gobierno de Santa Cruz. Dijo, ese predio está sobre la Ruta 3, en la entrada de Río Gallegos y a nosotros nos puede ser útil. Lo compró $2 millones, invirtió la provincia de Santa Cruz para quedarse con la empresa que Néstor Kirchner le hizo crear a Lázaro Báez. Apenas asumido aparece Austral Construcciones, que servirá para direccionar los fondos de la obra pública. Exactamente, porque el único cliente que tuvo durante 12 años Austral Construcciones fue el Estado Nacional a través de las 51 licitaciones viales, 25 abandonadas, nunca se terminaron, sobreprecios del 66 al 103% de promedio, es lo que se estableció a lo largo de la investigación, pero además un hombre que no venía del rubro de la construcción, ¿no? No, claro. Venía de un empleado bancario, ¿no? Exactamente. Bueno, así se encontró el predio el gobierno de la provincia de Santa Cruz a cargo de Claudio Vidal cuando tomó posesión. Terminó el remate, le dieron la titularidad de este enorme terreno. Creo que tenemos algunas fotos más de cómo estaba este lugar. Y finalmente se empezaron en las tareas de remoción y los trabajos. Ahora te voy a contar qué quieren levantar acá. Creo que tenemos el video de cómo está hoy Austral Construcciones. Lo limpiaron bastante, te diré. Bueno, no, y está en bastante buen estado, nobleza obliga, ¿no? Sí, o sea, no se lo ve techos complicados ni nada de no, eso. Lo más complicado era primero esa cantidad de expedientes que a mí me sorprende que estén allí después de tantas causas y tantos allanamientos. Esto es parte del predio. Lo que va a hacer el gobierno de Santa Cruz en este lugar en el que funcionó Austral Construcciones es un símbolo de los vínculos comerciales entre Lázaro Báez y el matrimonio Kirchner, es una planta de alimentos balanceados. Bien. En eso se va a convertir este ícono de la obra pública vial irregular que hubo en la provincia de Santa Cruz. Así se encuentra en la actualidad. Bien. Bueno, ahí en la entrada de Río Gallegos, donde comenzó todo, podríamos decir, ¿no? Gracias, Lucía. Hay más información urgente en A24. ¿Tenemos audiencias esta semana? Tenemos audiencia mañana, 1:30 de la tarde y jueves 9 de la mañana. Bien. Audiencias que van de 4 a 6 horas. ¿Te acordás que hace una semana veíamos ese video de la audiencia que la secretaria quedaba hablando sola y no se escuchaba? Sí. A ver, me parece que lo tenemos acá. Para repasar un poco los problemas que afronta este juicio virtual. A ver. Para decirle cómo se iba a pagar las obras. Pero luego, para luego agregar que tanto Roberto Barata como José López disponían quiénes iban a recaudar el dinero y por dónde. En ese sistema... Y así, ¿no? O sea, estamos hablando del juicio. Pareciera como que se colgó la transmisión. Buen día, perdón, a ver, buenas tardes, si me están escuchando. Se debe haber cortado de nuevo la señal en el tribunal, por favor, no se desconecten, aguarden un segundo que ahí la estamos viendo, por favor, ¿eh? Bueno, y así, ¿no? Creo que sí, es el juicio más grande de corrupción de la historia de la Argentina y en estos términos, ¿no? Sí, exactamente. Una dificultad que además se acrecenta, ¿por qué? Porque por ahora y hasta el 18 de diciembre solo tenemos escucha de lectura de acusaciones. Claro. ¿Qué se investigó? ¿Qué delitos cometieron cada uno de los que están en este juicio? Pero no hay ni indagatorias, ni testigos importantes. No está declarando Oscar Centeno. Imagínate en estas condiciones que declare el ex chofer de Roberto Barata y se corte o se pisen o no se encuentren, como la semana pasada que decía estoy en el cuadrado acá 52, acá estoy. Bueno, claro. Hay un espejo incómodo para este juicio Cuadernos, que es el juicio a las juntas. Que dicho sea de paso, la semana que viene se van a cumplir 40 años de la sentencia de ese juicio. Te traje una cronología. Sí. Mira esta línea de tiempo. 25 de septiembre de 1984, el Consejo Supremo
resolvió que las órdenes dadas por las cúpulas militares eran inobjetablemente legítimas. Avanzamos. 4 de septiembre de ese mismo año, la Cámara Criminal y Correccional Federal asumió el conocimiento sobre la causa, es decir, aceptaron realizar el juicio. Existían los tribunales orales, pero no tenían jurisdicción sobre delitos cometidos por integrantes de las fuerzas militares. Bien. Por eso lo realiza la Cámara. 22 de abril de 1985 iniciaron las audiencias. Antes de que empiece el juicio de Cuadernos, el tribunal había pensado en la sala en la que se realizó el juicio de las juntas, para ver si había alguna posibilidad de hacerlo de manera presencial. En esa sala, las audiencias comenzaron el 22 de abril. Mirá cuándo finalizaron. 14 de agosto. De abril a agosto fueron las audiencias de este juicio. 11 de septiembre. Avanzamos en la cronología. Al 18 de septiembre, las acusaciones del Ministerio Público Fiscal. Estracera Moreno Campo. Que expuso 670 casos de más de 1026 que tenían. 30 de septiembre al 21 de octubre, las defensas. Rápido, o sea, con agilidad y con inmediación, rápidamente. En un contexto desfavorable, si querés, un juicio que tuvo amenazas, que había que desalojar las salas. Y el 9 de diciembre tuvimos la sentencia, claro, que es lo que la semana que viene cumplirá 40 años. 30 de diciembre del mismo año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncia sobre este caso. Pero hay otros números que se convierten en un espejo incómodo para el juicio Cuadernos. En el juicio contra las juntas militares hubo 833 testigos. ¿Hoy cuántos tenemos? 630. Menos. 64 testimonios de estos 83 eran de militares, 15 periodistas, 14 sacerdotes, 3 extranjeros. 530 horas de audiencia. Lo voy a dividir rápidamente, porque no me animo a hacerlo a mano alzada. Son 22 días. 22 de 24 horas, ¿no? Exactamente. O sea, en 22 días de 24 horas lo pudieron resolver. Ahora estamos con audiencias en Cuadernos 2 veces por semana, que son de 4 a 5 horas cada audiencia. 833 testigos y 530 horas de audiencia. Un juicio emblemático para la historia judicial de nuestro país en un contexto desfavorable como lo fue en ese momento. Total. Juzgar a las juntas militares. Se pudo hacer una sala que estaba repleta audiencia tras audiencia. Lo que está diciendo una parte del sector del Poder Judicial es... Se puede. La historia habla y explica que este juicio ya a estas alturas debería ser presencial. Totalmente. Algo que le preguntamos a la fiscal Fabiana León. Y lo que dijo es, este juicio debería tener 3 audiencias semanales, audiencias mucho más extensas que 4 a 5 horas y presencial en la sala amplia. Totalmente. Terminó recién el acto. Estábamos viendo la mosquita, que es esa pantalla que está habitualmente acá abajo. Era un acto de ascensos a militares y oficiales. Exactamente, y demás, ¿no? a Fuerza de Seguridad, donde estaba Javier Milei, estaba Patricia Bullrich. Recordemos que Patricia Bullrich ayer envió formalmente el telegrama y lo posteó en la carta. Telegrama, la carta. No renuncia por telegrama la ministra. Bueno, larga carta. Larga carta de renuncia. Acá está. Todo muy largo, de la ¿no? Nación. Le presento mi renuncia al cargo de ministra de Seguridad Nacional. Es a partir de hoy, así que ya en este momento oficialmente Patricia Bullrich ya no es más la ministra de Seguridad. Me encantaría hablar con la ministra Alejandra Monteoliva. No la conozco. Fue ministra de la Sota cuando aquel lanzamiento de... ¿Te acordás de la policía de Córdoba? Terrible momento. Que Cristina se negó a enviar las fuerzas federales. Pero me encantaría. ¿Me consigue una entrevista? Sí, la Gracias, llamamos. no demora. Vamos con eso. ¿Ya está? No, y vamos a hablar de los problemas en el Congreso. No, qué sé yo, no sé, pensé, digo, a lo mejor era para esto. No, esto que vino recién era de regalo. Bien. A ver, ¿cómo está el tema en el Congreso? Bueno, finalmente, no juró... Vamos a empezar porque hay mucho. No juró Lorena Villaverde. Vuelve a comisión. Esta semana se tiene que reunir la comisión y ver si se reúne y empieza a analizar el pliego de Lorena Villaverde. Juraron todos, finalmente, menos Lorena Villaverde. Esta semana hay semana de pasado mañana. Hay jura en diputados, pero no tiene nada que ver con esto. Los senadores ya juraron todos. La escena de las juras el viernes dio para lo que quieras.
Bullrich y el pedido para hablar. Porque habían hecho una reunión de presidentes de bloques que no habla nadie. No habla nadie. Y de golpe Bullrich pide hablar. Bullrich pide la palabra. La verdad es que, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que todos tenían razón. Esta es la cuestión. Igual que en el otro episodio, si querés vos preguntaste más temprano, después te lo cuento. Todos tienen algo de razón. Cuando todo el mundo tiene algo de razón, hay muchas mentiras dando vuelta y muchas verdades dando vuelta. Claro. Se había arreglado que no había discursos políticos. Esto fue así y se arregló en la reunión de labor parlamentaria. Ahora, después, cada senador hizo lo que se le cantó. Hace un rato estábamos viendo lo de la senadora de Tierra del Fuego. De Tierra del Fuego. Porque cada senador, razonablemente, podía entrar con 3 familiares. Exactamente. Esta entró con 9. La senadora López fue con 9. Después, independientemente de lo que se califique, que algún día habría que regularlo un poquitito más eso del tema de las fórmulas de jura. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Hay una... ¿Puedo decir calentura? ¿Está mal decirlo? Está bien. Ya lo dijiste. Enojo. Listo. Malestar. Malestar, gracias, Salina. Con la senadora, porque esta senadora López es la que en algún momento denunció y dijo que Guillermo Francos, entonces jefe de gabinete, era un mentiroso, y se lo dijo en la cara, recuerdan, cuando en uniforme. Y segundo, es la que cantó Alta Coimera, Karina Coimera, en el recinto. Por lo tanto, es relativamente lógico que en La Libertad Avanza la tuviera muy apuntada, porque la señora muy educada en el recinto, tampoco digamos que, sino todo lo contrario. La senadora, ¿cómo le va a sonar a López? Así que, digamos, no estaba permitido, pero lo que quería, lo que quiso hacer Bullrich en la calentura de esos momentos, yo lo veo relativamente lógico. Era una persona que violó todas las normas ese día y que venía complicando y bardeando a La Libertad Avanza. Digamos, lo digo esto para que se entienda el contexto de lo que fue esa pelea. Segundo punto, ¿querés que te lo expliquemos ahora? Contame, el palco. El cuento, esto es la culpa de Santiago Fioriti, yo no tengo nada que ver. Él dice porque es culpable de muchas cosas. ¿No es cierto? Sí, sí. Que Karina Milei no pidió autorización al Senado para que le habilitaran un palco con su gente. Cuando manda el mail ya se han venido a dormir todos. Entonces fue... Este es el cuento el relato de Fioriti. Va con Santilli, Adorni y el vicejefe de la policía para que le franqueasen el ingreso. Yo le agrego algo más, una previa a esa. Karina Milei pide ir, quería estar presente en la jura, pero se lo pide a Patricia Bullrich. Y no, se lo tiene que pedir a Villarruel. Claro, entonces se lo pide a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich hace el trámite con Victoria Villarruel y Victoria Villarruel le dice que lo pida por los canales que corresponda. Teníamos ganas de joder. Claro. Claro. Perdón que lo digan. Sí, dale, chicos. Hoy estoy hablando demasiado poco directo. Se me está yendo la mano, estoy muy directo. No, está muy bien. Entonces, háganlo por... Hay un palco presidencial en el Senado, como también lo hay reservado siempre en la Cámara de Diputados. Acá, como originalmente no se había hecho el trámite oficial, se lo dieron a otro. Llegaron cuando... Sí, eran familiares de un senador. Un familiar de un senador. Que lo sacaron. Claro, y en realidad eran familiares del secretario administrativo de la Cámara, Fitzgerald, que elegantemente en un momento le dijeron, miren, por favor, déjenos solucionar este problemita, salgan ustedes, déjenos el palco libre, y la gente se fue. Esa fue la realidad. Mientras tanto, Karina Milei, junto con Martín Menem, estaban parados atrás, espalda contra la pared del hemiciclo, esperando que les dijeran dónde se podían sentar. Y la reunión ya estaba comenzando. La idea final fue que ellos... Pero lo que sucedió, te quiero recordar, tiene razón Santiago Fioriti, porque ellos a último momento mandan el mail y ya el mail no lo contestó nadie. Ya no había nadie. Cuando entraron, el mail no estaba contestado. Qué feo que te echen del palco. Sí. A mí me echaron una vez de un palco del Colón en el que me colé. Bueno. Sí, la verdad es la verdad. La verdad es la verdad. ¿Por qué te colaste? Porque tocaba Marta Argerich y yo no había conseguido entrada. Bueno, lo amerita. Entonces y llegó la dueña del palco y me dijo, ¿y usted? Una maleducada. Digo, no, le digo... Usted, señor no, yo me quedaba parado atrás, no molestaba, no me echaba. Pero me colé en el de al lado. Y lo vi igual. Muy bien, ahí está. Entonces, en los palcos del Colón hay una cuestión hay lugar, hay lugar atrás. Claro. aparte era Marta Argerich, digo, qué sé yo. Bueno, dale. Lo último, esta semana, como te decía, el miércoles juran los diputados. Buena noticia para el gobierno, ya está el número para el presupuesto 2026. Haz el poroteo que hagas, les da para votar en diputados y normalmente es que va a salir en el Senado. ¿Por qué pasó esto? Porque ya hay otra división más
de bloque. Cada provincia, vas a ver Claro. que cada provincia peronista va a tener Claro. su propio bloque. Y todo se está negociando. Gracias, señor. Bueno, me he fundido montones de índices respecto de qué pasó con la actividad, con discusiones, qué pasa con el empleo y lo que significa el empleo registrado con una caída y también con lo que es la nueva pirámide de la pobreza. Contame todo, Rubén. A ver, esta medición me gustaba que la viéramos porque es la que hace Guillermo Oliveto, que trabaja mucho en el tema, es hiper confiable en materia de datos, tiene toda una superinteresante lo que tradición, es muy interesante lo que hace, viene siguiendo todo lo que es la política de ingresos y de distribución de la pobreza y de actividad laboral. Este es el informe, el último informe que hizo Guillermo Oliveto, la consultora de él, sobre la situación de la pirámide social argentina, y de acá leemos pobreza, al tercer trimestre del 2025. Fresquito, fresquito, Luis. Esto es del fin de semana. A ver, ¿cuál es la novedad que marca Guillermo Oliveto aquí? Es clase baja, aquí abajo de todo, que estaba en 26% y baja al 24%. Aquí hubo una mejora de 2% y estamos con relación a lo que fue el segundo trimestre del 2025. Y lo que estamos aquí es tomando en cuenta que la línea, él toma la misma línea de la canasta básica total, por eso está hecho en base a números oficiales del INDEC, 1.180.000 pesos. Esto es canasta básica, donde te diferencia, estás abajo de la línea de pobreza o arriba de la línea de pobreza. 1.180.000. Abajo de esto, el promedio, porque vamos a decir, che, los números que pusiste acá no son los mismos de allá. ¿Cuál es? Esto es el ingreso total neto por nivel, la línea que te diferencia y te hace saltar, y el promedio adentro de ese nivel. Fíjate que abajo de la línea de pobreza está el 24%. ¿Y el promedio de ese ingreso? El promedio de ingreso ahí adentro son 750.000 pesos, adentro de este universo. Le sigue clase baja superior, no pobre, ya estás arriba de acuerdo a canasta básica total. Tenés un ingreso promedio de 1.850.000. El límite para estar en esta categoría, que es el 28% de la población, son 2.050.000. Insisto, todos números actualizados al tercer trimestre del 2025 y en base a números oficiales. Clase media baja, estás en un ingreso promedio de 2.400.000. Para estar ahí no tenés que superar el ingreso de 3.700.000. Miremos los números, pues estamos hablando que son casi 4 millones. No, pero le voy a robar, te quiero dejar terminar, pero le voy a robar a Gravia una apreciación que hizo los otros días. Ser clase alta es un ingreso promedio de 12 millones. Para arriba. Porque sí, 12 millones son, ayúdame con... En realidad, para ser clase alta, esto vos sí, porque te acordás cuando hicimos, hace 3 o 4 meses, hicimos el seguimiento de la pirámide y saltó también este mismo tema. Es una radiografía de la sociedad argentina, de la Argentina. Ser clase alta en Argentina es estar arriba de los 7 millones de ingresos. Son $5.000. Claro, $5.000. El promedio de ingreso en esa clase son 12 millones de pesos. Ahora, ahí está el 5% de la población, y yo insisto con esta lectura que hago siempre. En el 5% de la población, el 5% de la población está desde alguien que gana 7 millones hasta alguien que gana 7.000 millones, hasta alguien que tiene 5.000 millones de dólares de capital. Es muy atinada la apreciación que hacía Gustavo la vez pasada. ¿Ser clase alta es ganar $5.000 por mes? Sí, sería un poquito más que una secretaria en Nueva York. Porque digo, si yo sumo esto, el 28 de la clase baja superior y el 24 de la clase baja, el 52% es clase baja en la Argentina. Exacto. O sea, más de la mitad es clase baja. Si vos le agregaras esta clase media baja, que me parece que es más una expresión de deseos. Sí. Estás hablando del 70. Sí, porque 2.400.000 de promedio en esa clase, hay que ver a qué te alcanza. Si tenés auto y tenés que sumar seguros más nafta, si tenés chicos en un colegio... Olvídate, alquiler. Háganme la cuenta y estás arriba, clase A. 26 más 28 más 24, llegas casi al 80. Sí, exacto. 8412, esto es 52. Te lo afané a vos, Gustavo, esto, de la otra vez, de la clase alta. Vos fijate que, en realidad, si vos ganás 2.400.000 como ingreso promedio del hogar, estamos hablando de las dos personas que trabajan en el hogar,
Exacto. y tenés que alquilar. Todos los sueldos juntos que tenés en el lugar. Digo, no hay manera que te quede un puchito ya no para pensar en irte de vacaciones en enero o en febrero, sino en salir Cambiar a dar las una zapatillas, vuelta cambiar con las tus zapatillas, hijos. claro. Imagínate para ir al teatro o a un cine con tus chicos. Muy interesante este informe de Oliveto, muy. Bueno, ¿algo más? Yo quiero cruzarlo con algún dato que no tiene nada que ver. Después, si quieren, lo hacemos aparte o lo hacemos otro día, que es la cantidad de dólares que salieron del país este año por turismo emisivo. Récord. Este dato, ¿querés que lo hagamos ahora? Bueno, crucemos este dato con este número. A ver, Si lo podemos poner. digamos, porque es mucha demanda de dólares, de reservas que no tenemos. Se fueron 9.000 millones de dólares en el 2025 Wow. de turismo. Esto no está ni bien ni mal, es un dato. Porque ojalá se hubieran ido más y hubieran venido más todavía. Y la gente tuviera mucha más plata para veranear afuera. Pero el resto es esto. A diciembre se calcula que se van a haber ido 13.000 millones de dólares en turismo emisivo. Es decir, gente que se va a veranear al exterior. En el 2024 fueron 5.500 millones. Es casi el triple. Es casi el triple lo que está subiendo. El récord anterior había sido durante el gobierno de Mauricio Macri, que eran en el 2017. En todo el gobierno de Mauricio Macri hubo una alta salida porque salimos del cepo, Claro. se flexibilizaron las condiciones y había mucha gente que salía al exterior. 10.600 millones. Pero un dato, ¿sabes cuánta gente viaja? ¿Cuántos argentinos viajan al exterior? No. 9.900.000. ¿Cuánto? Perdón. 9.900.000. Está bien, puede ser que haya un argentino que salió 6 veces y uno que sale una sola vez. Y hay un promedio. 9.900.000. Lo cruzamos esto con la pirámide anterior y hay algo que está resultando raro. Hay algunos sectores que están, es decir, ese 5% obviamente está viajando muchísimo y está saliendo, pero quizás también hay algún sector de la clase media que está mal calificada que está viajando también. Claro. Si no, no te da el número. Casi 10 millones de personas viajando al exterior. No. Profe, Claro. ¿y cuánto es el turismo receptivo? Porque debe haber una diferencia en billetes muy grande. El ingreso fueron casi 5.700 millones. Es decir, el déficit es muy Sí, grande. el O sea, hay déficit 4.000 es- millones para atrás. Claro. Aprox, estoy redondeado, 3.300, qué sé yo. Bueno, me parece que Argentina está cara para el mundo. Es decir, no quiero meter en presos. Hoy en el sur, un hotel en la zona de los lagos, para enero, sale lo mismo que un 5 estrellas en Nueva York en Navidad, para que se den una idea. Es que sí, es que el turismo internacional no va a venir a Las Toninas. Quiere ir a Calafate, quiere ir a Iguazú, obvio. quiere ir a... Entonces, Bueno, claro. Preguntale a Lucía Calafate. Calafate hoy sale lo mismo que ir en la temporada más Sí. alta a Nueva York. Sí. Sí. Y ni te cuento... Es un destino caro y las actividades a realizar también Son son carísimas. costosas por el tipo de actividades que se pueden hacer. Y ni te cuento Ah, si pero entras... viene un señor, me estoy peleando con el productor. Sí. La gente dice, ¿con quién habla este tipo? Está hablando Con por él lo menos. Me estoy mismo. preguntando, digo, un señor de Nueva York, un señor de Oregon, quiere venir a conocer Calafate, el glaciar, Sí. el único glaciar en movimiento. No va a ir claro, no va a ir. No, a ver. Me dice que vaya a Santa después Teresita. hay ciertas No va a cuestiones ir. que las vemos porque las estamos viendo que aparecen en YouTube, o el glamping, que se puso de moda, que es esto de ir a Sí, pero no carpas. son baratos. O Carísima. el turismo Claro. o el turismo de bodegas. Hay lugares donde estás en $1.000 la noche. Sí, sí. Sí. $1.000 la Disparatado. noche. Sí. Sí, sí. En los lodge de glamping o de bodega hay lugares de De super lujo. Para equiparar eso con el mundo tenés que pensar en sofisticación muy, muy alta. Sí. Bueno, muy interesante. Gracias, señor.